Está en si bemol mayor de Beethoven. Acá tengo la copia porque evidentemente el que sabe de la música es nuestro invitado del día de hoy, nuestro DJ invitado que nos hace una propuesta musical fantástica, pues nace en Bogotá en el 2007, sí señores, tiene 16 años, inició 15 años, se inició estudios de piano a los 6 años con la tutoría de su papá. A los 9 ingresó a Unimúsica, específicamente al curso para aspirantes a estudios musicales en la cátedra de piano de la maestra Inés Leiva. Allí complementó su formación en teoría, historia de la música y entrenamiento auditivo. Y luego fue escogido para realizar estudios preuniversitarios en las áreas de teoría, armonía y contrapunto, con el maestro Jorge Zorro Sánchez, que fue ministro de Cultura recientemente, ¿no? Y ha incursionado en la composición y la dirección sinfónica. Nuestro prodigio del día de hoy invitado es Matthew Garvin Díaz, a quien le doy la bienvenida a este espacio de amantes del Círculo Polar. ¿Cómo estás, Matthew? Muy bien, gracias por la invitación. Un gran placer estar acá con ustedes. Bueno, Matthew, acá yo hice como un resumen, pero yo creo que nosotros tenemos que hablar de la música, evidentemente, y de ese gusto por la música de tu papá. Allí creo que empezó todo. Miller Garvin es tu papá. Háblanos un poquito de tu papá. ¿Quién es él? Bueno, mi papá es de la costa, él es barranquillero, comenzó a estudiar también a temprana edad. Él realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia, también después allí hizo su maestría en pedagogía del piano. Obviamente desde muy temprana edad yo vengo escuchándolo a él estudiar, me vengo familiarizando mucho con el entorno, con los sonidos. Me parece que la música clásica es la raíz de donde parte todo nuestro sistema musical el día de hoy. Que a veces se ha degradado, a veces se ha mejorado, ya es como cuestión de la percepción de cada uno, pero la música, sobre todo desde sus partes más antiguas, es el centro y la columna vertebral de la pureza de la música en sí. ¿Te acuerdas en qué momento empezaste a acercarte a los instrumentos musicales? Porque eras un bebé. Efectivamente, fue desde muy pequeño que yo desarrollé ese amor por el instrumento. O sea, me encantaba experimentar con todos los sonidos que podía producir simplemente oprimiendo una tecla. Ya después combinarlas fue aún mejor, pero nada más escuchar la sonoridad fue genial. Tenías 3 años, ¿no? 3 años y te acercas al piano. Y después eh, quisiste estudiar batería. ¿No era algo muy raro viendo que te gustaba la música clásica? Sí, bastante. No sé, pues en esa edad uno como pequeño es todavía muy influenciable, tal vez fue presión social o algo así. Pero, pues sí, finalmente terminé estudiando batería por 3 años. Después ya lo dejé y me consagré, fue con el piano. ¿Te sirvió de algo los estudios en batería para el piano o son disciplinas absolutamente diferentes? No, claro que sirve. Claro que sirve, sobre todo por el tema de coordinación en batería. Hay que estar pendientes de 4 platillos. No mentira, 2 platillos, 4 tambores y uno abajo que Sí. se toca con el pie. Es con pedal. Entonces ayuda mucho a la coordinación y al ritmo. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu instrumento, del piano que encuentras allí? Infinidad de cosas. Es que desde el registro, es el registro más amplio que se puede aspirar dentro de toda la familia de instrumentos. Cubre desde las notas más graves hasta las más agudas. Tiene una variedad de sonido impresionante, una variedad de tonos. También los pedales ayudan mucho a conseguir diversos sonidos que resultan ser agradables. Y además es uno de los instrumentos para los que más se ha escrito música en toda la historia. Pues en realidad el piano moderno vio su nacimiento relativamente tarde, digamos en 1830, 1840. Desde ahí hacia atrás son instrumentos más primitivos, porque el fortepiano como tal, que en su momento lo inventó Bartolomeo Cristofori por allá en la década de 1710, un instrumento totalmente distinto. Pero
se ha escrito mucho repertorio y hay muchas opciones de donde escoger, es lo que más me fascina del instrumento. Y bueno, y hablando de la música clásica, ahora estábamos conversando extra micrófonos y decías solamente te gusta la música clásica. Efectivamente. ¿Y cuál es tu preferido? Porque, bueno, te la pongo un poquito difícil, ¿no? Pero, ¿quién sería ese preferido? Hay mucho de donde escoger, pero me quedaría con Frédéric Chopin. ¿Por qué? Hay muy pocos compositores que son capaces de alcanzar todo el rango de emociones humanas. Y Chopin es uno de ellos. Y lo más impresionante es que lo logró con solo 39 años de vida. Él murió a los 39 años de una tuberculosis. Murió enfermo, solo alcanzó a publicar 65 como catálogos de piezas en vida. Su catálogo de piezas publicadas en vida consta de 65 opuses, que es trabajo en latín. Casi siempre se cataloga por ahí. Entonces son 65 piezas y la cantidad de emociones, la cantidad de sensaciones que despierta en solo 65 piezas es impresionante. Además de esto, lo exploro prácticamente con solo un instrumento, el piano, porque él no era el mejor orquestador, la verdad, es algo que no se le daba. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que continúes, ¿qué quiere decir ser el mejor orquestador? ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que en composición se manejan diversas texturas. Entonces tenemos textura solista para instrumentos solistas, que piano solista, violín solista, cello solista, flauta solista. Tenemos textura de cámara, que de cámara se refiere con que es un ensamble de instrumentos, varios instrumentos, tocando en un recinto pequeño, en una cámara, como se diría. Y también el formato de tutti, que es todos en italiano. Entonces, tutti maneja una orquesta grande, digamos, con su sección de vientos madera con flauta o de clarinete fagot, su sección de vientos metales con cornos, trompetas y trombones y tuba, su sección de percusión con timbales, platillos, etcétera, y su sección de cuerdas con violines, violas, chelos y contrabajos. Eso es tutti, y hay que saber cómo se organizan los instrumentos para que suene balanceado. Entonces a eso me refiero con que no era el mejor orquestador. Él manejaba todavía mucho ese formato de cámara y de solista, que no se puede emplear para ese tipo de composiciones con una orquesta entera. Bueno, y nos hablas de Chopin, que es tu favorito de los antiguos, pero de los modernos, ¿cuál sería ese favorito? La verdad es que yo en música llego hasta 1950. O sea, todos son antiguos. O sea, mi único acercamiento en su momento fue con Michael Jackson. Sí. Y con Queen. Ajá. De resto, nada. ¿Y en Queen qué encontraste? Porque pues Freddie Bueno, Mercury... y los Beatles. Bueno, los Beatles. Pero Queen tocaba el piano también. Freddie Mercury era piano. Perdona, sí, Freddie Mercury. Él tocaba el piano. Ajá. A pesar de que tenía una carrera, creo que en diseño gráfico, algo así. Sí. Y tocaba el piano, ¿y qué te gustaba? ¿Qué te gusta de ahí? Me gusta mucho. Yo soy firme defensor de la improvisación como constructora de música. La improvisación es un eje importante de cualquier músico porque es el que le ha permitido a todos los compositores hacer sus creaciones. Freddie Mercury dominaba ese estilo de improvisación de una manera espectacular. Y esa es de las cosas que más me sorprende de él. Además, fue capaz de fusionar en sus piezas, sobre todo en Bohemian Rhapsody, de la que hablaremos más tarde, un estilo muy operático, con referencias a estilos antiguos, como mirando hacia el pasado. Uh-huh. ¿Y Elton John? ¿Lo tienes por ahí o no? No, para nada. Para nada. De los antiguos, devolvámonos entonces, nos hablaste de Chopin. ¿Qué otros están por ahí en el repertorio? Tchaikovsky, Rachmaninoff, Liszt. No me simpatiza mucho Liszt, me gustan ciertas piezas de él. También yéndose más para atrás está Mozart, está Bach. Ciertas cosas de Monteverdi son espectaculares. Vivaldi también. Tiene muchos conciertos para violín, además de las 4 estaciones. Sí. Tiene conciertos para guitarra, para laúd. El repertorio de Vivaldi es muy amplio. Hay muchos de donde escoger. Matthew, ¿cómo es tu día? ¿Qué haces tú durante el día y cómo te preparas para la música? Porque tú
eres un solista importante, ya has tenido posibilidades de estar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y ya dentro de poco se viene un concierto con la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Entonces quiero que nos cuentes como cuál es esa rutina que tienes tú para el entrenamiento musical. Mi actividad musical se desarrolla sobre todo por dos ramas. Sí es cierto que he incursionado en la dirección sinfónica muy brevemente, pero mis dos ramas en orden de prioridades sería primero el piano y después la composición. Entonces, con el piano estudio mi repertorio, piano solista, piano concertante, que es lo que vamos a hacer con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá. eh, y pues estudiar la variedad de estilos. Hay que siempre requerir un tiempo para estudiar cada cosa todos los días. Entonces, que si tengo que estudiar Bach, entonces estudio Bach, que si tengo que estudiar Beethoven, estudio Beethoven, y hacerlo de una manera muy precisa para que no se escape ningún detalle. Pero ¿cuántas horas al día le dedicas? Trato de no bajar de 5 o 6. 5 o 6 horas al día en música. Sí, trato de no bajar de eso. A veces, pues, obviamente, el tiempo no me da por el transporte acá en esta ciudad, que a veces es caótico, que consume mucho tiempo, pero trato de no bajarme de eso. Porque los ensayos, o sea, digamos, la preparación no la haces en tu casa, la haces en otro lugar. Hago en mi casa cuando tengo piano. Cuando tienes piano, en ese momento no tienes piano. No. ¿Y dónde estás ensayando? Entre la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y la Universidad Nacional. Que ahí estás becado en la Juan N. Corpas, ¿no? Ujú. No, este hombre es increíble. Matthew, ¿por qué elegiste esta canción para empezar? Concierto número 2 para piano y orquesta en si bemol mayor. Bueno, quisiera introducir primero a los oyentes a un poco de lo que se va a tocar en el concierto de este domingo. Hablemos entonces primero de ese concierto. El concierto se llama Efecto Mozart, mito o realidad. Efectivamente. Bueno, la orquesta va a estar interpretando piezas de Mozart, Beethoven, que es el concierto que voy a tocar, y Prokofiev. Entonces, de Mozart vamos a escuchar una obertura de una ópera bastante famosa llamada Las Bodas de Fígaro. De Beethoven vamos a escuchar el segundo concierto para piano. Y de Prokofiev su sinfonía clásica. ¿Por qué tiene este apelativo de clásico? Resulta que Prokofiev no nació en el clasicismo. El clasicismo es una etapa de la música que se desarrolla aproximadamente desde 1750 hasta 1820. Hay unos que la fecha de finalización del clasicismo es muy controvertida. Hay algunos que dicen que termina con la muerte de Beethoven en 1827, otros que termina con la composición de su sinfonía heroica muchos años antes, como en 1803. Entonces hay mucho disconformismo, pero Prokofiev viene hasta 1910, 1920, ahí comienza a florecer su etapa musical. Entonces Prokofiev se basó mucho en el estilo de Haydn, de Mozart y de Beethoven para escribir esta sinfonía, por eso recibe este apelativo. Ok, ¿qué vamos a ver allí? Digamos, de tu parte, como solista. Cuéntanos un poco. Bueno, este concierto vamos a mezclar un poco las cosas, entonces voy a hablar tanto del concierto como de lo que voy a tocar. ¿Listo? Entonces, este concierto consta de 3 movimientos, 3 secciones distintas. Entonces, el primer movimiento es un movimiento rápido, es una estructura de concierto clásico. Movimiento rápido, segundo movimiento lento, tercer movimiento rápido. En el primer movimiento, pues se introduce con un tutti de la textura que hablábamos ahorita, toda la orquesta. Este fragmento se demora 1 minuto y medio, 2 minutos, y después entra el piano solista. Después todo esto se desarrolla y llegamos hasta la cadencia, que es una parte que antes era improvisada. Después de esto, que es como una exhibición del solista, ya es el final del primer movimiento. En el segundo movimiento es movimiento lento. Y este es un movimiento muy lírico, muy operático, se podría decir, como con esa textura de canto. También tiene un tipo de cadencia. Y el tercer movimiento es un rondó, que viene de una danza francesa, precisamente del mismo nombre, que era bailar en círculos. Ujú. Entonces la estructura es
Primero se presenta el tema, después el segundo tema, después el primer tema otra vez, después un desarrollo que se podría decir que es un tema C, porque es A, B, A, C, después otro tema y después otro tema B, pero cuando queremos diferenciar algo que es bastante similar, ponemos una prima, entonces es B' y después el final. Entonces, ¿cómo se ve? Con la estructura de A, B, A, C, A, B' y después el final, se ve ese movimiento circular. Entonces es como clave para entender esto. Eso es lo que voy a interpretar. Aquí el título es muy sugerente y pues siempre cuando uno tiene un bebé le dicen póngale el efecto Mozart, compre los CDs y póngale el efecto Mozart. ¿De eso se trata el efecto Mozart o de qué estamos hablando cuando decimos el efecto Mozart? Es una teoría psicológica en la que dice que escuchar la música de ciertos compositores, en especial Mozart, aumenta la inteligencia del ser humano. Entonces, el maestro es ¿Mito o realidad? Ese es el tema que se va a tratar en el concierto. El maestro Zbigniew va a estar contando historias diversas de este efecto, va a estar conversando sobre esto. Y pues vamos a hacer la muestra de varias piezas. De esto se va a tratar el concierto, va a ser también un concierto, se podría decir que medianamente interactivo, porque pues el maestro va a hablar con el público y todo. Es muy lindo eso. Claro, es bastante innovador. Allá vamos a descubrir si es mito o realidad. Se podría decir. Yo creo que acá hay trampa para ir. ¿Dónde es el concierto? En el Gran Auditorio de Compensar. Es este domingo 8 de octubre a las 2 de la tarde. Bueno, y me imagino que la gente interesada tiene que buscar las boletas en Compensar. Efectivamente. Sí, por acá yo tengo una vocecita que me habla al oído. Yamile, bienvenida. Yamile es la mamá, Yamile Díaz es la mamá de Matthew. Yamile, la copia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ir? Ir preparados, llevar a toda la familia y prepararse para una tarde muy acogedora, muy agradable y para descubrir si es mito o realidad. Matthew, a veces la música clásica puede llegar a sonar como muy lejana para mucha gente. Dicen, ay, no, es que esa música es para gente muy intelectual, para gente muy culta, y yo no me gusta mucho. ¿De qué manera podríamos acercarnos a la música clásica? Hay que encontrar qué estilo se ajusta más a uno. Porque, como decía anteriormente, hay mucho de donde escoger. Y puede que a alguien no le guste un estilo, pero a otro sí. Entonces se trata mucho de buscar como ese compositor preferido, esas piezas que nos gustan, esas piezas que nos mueven los sentimientos. Y de buscar entre los gustos qué es lo que más se disfruta uno. Bueno, acá te están mandando saludos. Octavio, que es un oyente nuestro, dice que el invitado está súper fenomenal, que es un género que no se había escuchado en la UD. Hemos puesto, sí hay que decir que hemos puesto, algunos invitados nos traen, digamos, algunas piezas, y aquí hemos hablado con Adam Sayak de los conciertos que hace la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Pero claro, evidentemente no es un género que se maneje acá, pero creo que nos podemos acercar, ¿no? Claro. Tips. Siempre, de hecho con Fosbo subimos un video sobre eso, un short en redes sociales sobre tips para escuchar música clásica. Entonces hablábamos de siempre encontrar un entorno silencioso para poder concentrarse en los sonidos de la música. Eso es como lo que hace que la gente piense que es intelectual. Pero no hay que pensarlo como, tengo que estudiar esto, sino hay que pensarlo como un espacio de paz, como algo de, quiero ir a un museo auditivo, quiero ver una obra de arte, pero escuchando. Suena muy contradictorio, pero es así. Se trata de, bueno, perdón por la redundancia, se trata de encontrar la intención del compositor en lo que estaba escribiendo y de darle uno su propio significado. Pues, Matthew, vamos a cerrar esta primera parte de la entrevista
para bajar la transmisión de Facebook. Hasta aquí llegamos en Facebook, pero quiero antes de eso que tú invites por favor a todos los oyentes a que disfruten de este concierto del próximo domingo. Claro que sí. Este concierto se va a realizar de la mano de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá y Compensar en su gran auditorio este domingo 8 de octubre a las 2 de la tarde. Vamos a estar interpretando, como dijimos anteriormente, piezas de Mozart, Beethoven y Prokofiev, y los esperamos que lo disfruten. Muchísimas gracias, muchas gracias Matthew por habernos invitado, por darnos luces sobre cómo debemos escuchar la música clásica. Y vamos a seguir con nuestro repertorio de música del día de hoy. Nuestro DJ invitado acá nos tiene muy juiciosos, poniéndole mucha atención a cada una de las obras. Y vamos a continuar con la segunda.